Londres, 1975. La Gran Bretaña de mediados de los años 70 era un lugar donde las calles estaban grises, sucias, llenas de basura, literalmente, porque los recolectores estaban en huelga. Las fábricas cerraban, el desempleo subía, la inflación se disparaba y el país atravesaba una recesión brutal. En 1973, la crisis del petróleo había hecho colapsar la economía global. En Reino Unido, el gobierno pidió un rescate financiero al Fondo Monetario Internacional en 1976. Para 1777, más de 1.600.000 personas estaban desempleadas y entre ellas muchos eran jóvenes sin futuro, sin esperanza y sin lugar. Y mientras tanto, las bandas de rock progresivo hablaban de elfos, universos paralelos y solos de 15 minutos. Era una elite musical que parecía vivir en otro planeta. Los jóvenes británicos se sentían estafados por el sistema, por sus padres, por los Beatles, por el capitalismo, por el comunismo y por la reina. En ese terreno seco y lleno de rabia cayó una chispa, y esa chispa se llamó punk. En el número 430 de King's Road, en el barrio de Chelsea, había una tienda de vidriera provocadora y nombre cambiante. Primero se llamó Let It Rock, después Too Fast to Live, Too Young to Die, pero fue en 1974 cuando adoptó su nombre definitivo, Sex. Dentro se vendía látex, cuero, remeras con símbolos provocadores, con contenido sexual, cultura fetichista y caos conceptual. Detrás del mostrador estaban dos personas claves, Vivienne Westwood, diseñadora de moda, y Malcolm McLaren, quien venía de intentar, aunque sin éxito, de manejar a los New York Dolls en Estados Unidos y había vuelto a Londres convencido de que podía fabricar su propio grupo. No de rock, sino de confrontación. Uno de los clientes frecuentes de Sex era Steve Jones, un ladrón ocasional de equipos musicales. Tenía una banda en formación con Paul Cook, que era baterista, y con Glenn Matlock, que era el bajista, quien trabajaba como vendedor en la tienda. McLaren vio potencial en ellos, jóvenes sin dirección, con actitud callejera y muchas ganas de armar lío. Pero faltaba algo, faltaba una voz, y ahí apareció John Lydon, un chico flaco, pelirrojo, con cara de pocos amigos y una remera que decía "Odio a Pink Floyd". Lo invitaron a una especie de audición en un pub donde Lydon, sin saber qué cantar, se puso a hacer mímica de I'm 18 de Alice Cooper frente a una rocola. Eso fue suficiente y había nacido Johnny Rotten. McLaren los pensó como una obra de arte viviente, un experimento de situación, una patada en la cara al status quo. La idea era simple, confrontar. Todo lo demás, habilidad musical incluida, era secundario. Y así empezó todo, en sótanos, en pubs, con más ruido que técnica, pero con una furia honesta que conectaba directamente con la frustración de miles de jóvenes. Después de algunos shows incendiarios y la grabación de demos, los Pistols firman contrato con EMI en octubre de 1976, una discográfica grande, conservadora y completamente desprevenida para lo que se venía. En noviembre tocan en el programa de televisión Today Show con el presentador Bill Grundy. Johnny Rotten insulta al gobierno por cadena nacional y el país entra en pánico moral, lo cual hace que EMI los eche 2 meses después. Pero no pasa nada, AM los contrata y los echa a los 6 días luego de que Johnny escupiera en la oficina y Sid rompiera un inodoro. Finalmente terminan firmando por Virgin Records, que era más independiente y estaba más dispuesta a correr el riesgo. Lanzada en mayo de 1977, God Save the Queen, una sátira violenta, directa, antimonárquica, la BBC la prohibió, muchas tiendas se negaron a venderla y aún así llegó al puesto número 2 del ranking oficial. Muchos creen que fue boicoteada para evitar que alcanzara el puesto número 1. McLaren organizó un concierto en un barco llamado Queen Elizabeth en el Támesis, pasando por el Parlamento y festejando el antijubileo. La policía abordó el barco y arrestó a varios miembros del equipo. Fue el pico de la provocación. Los Sex Pistols eran ahora enemigos del Estado y también los ídolos de una generación entera. El bajista Glenn Matlock y el vocalista Johnny Rotten nunca se llevaron bien. Glenn era más tranquilo, más clásico, menos provocador. Rotten lo consideraba un buen chico de clase media, suave, poco punk. En entrevistas posteriores, Rotten dijo que Glenn no soportaba la vulgaridad de las letras, como Buddies, que siempre quería limpiarlas o corregirlas. McLaren, fiel a su estilo, alimentó las tensiones internas. Quería que la banda viviera en un estado de conflicto constante y vio en Matlock un obstáculo para la narrativa punk que estaba construyendo. La salida de Matlock en febrero del 77 dejó el lugar libre para alguien que no supiera tocar, pero sí encarnar el caos, Sid Vicious. McLaren sabía que Sid era problemático, oscuro y también autodestructivo, pero también sabía que era una imagen perfecta para el punk. A finales de octubre de 1977 sale su único álbum de estudio. Canciones como Anarchy in the UK, Pretty Bacon, Bodies o Holiday in the Sun, todo ruido, rabia y actitud, cero filtro. Una tienda fue demandada por obscenidad por exhibir la palabra bollocks en la vidriera. Aunque ganaron el juicio, el juez dictaminó
dictaminó que era una palabra antigua que se podía usar en contexto crítico o artístico, y los Pistols, sin quererlo, habían ganado una batalla contra la libertad de expresión. Ahora bien, ¿cómo lo grabaron al álbum si Sid no sabía tocar? Bueno, en realidad es que Steve Jones grabó las guitarras y los bajos. El álbum suena más limpio y pulido de lo que uno se imagina cuando piensa en punk. Enero de 1978. Tras la publicación de Nevermind the Bollocks y la censura a God Save the Queen, McLaren los había llenado de shows polémicos y operaciones mediáticas. Sid era un desastre ambulante, adicto y con problemas cada vez más visibles, y Rotten, aislado y frustrado, sentía que la banda ya no era suya. Entonces llegó la gota que rebalsó el vaso. McLaren planeó una gira por los Estados Unidos, pero nada de Nueva York ni nada de la costa oeste, sino Texas, Luisiana, Georgia y Tennessee, es decir, una gira por los estados más conservadores. El resultado fue prácticamente delirante. Vicious estaba inconsciente casi todo el tiempo, drogado, cortándose, peleándose con el público. Rotten tenía que salir a escena sabiendo que nadie lo apoyaba, ni McLaren, ni Sid, ni siquiera la banda misma. En Dallas, Sid sangró en el escenario, se autolesionó con una botella y le escupió sangre a un fan. En Memphis, Rotten se burló del público sureño y cada show era una catástrofe. Winterland, San Francisco, 14 de enero de 1978. Rotten sube al escenario, la última canción es No Fun, una versión de los Stooges. Cuando termina, Rotten se agacha, mira al público y se va. No hubo un comunicado oficial ni hubo una despedida formal tampoco. Después de la separación, McLaren se quedó con los derechos del nombre, grabaciones, imagen y merchandising. Rotten se fue por su cuenta y fundó Public Image, un proyecto más experimental con ambición artística real. Virgin editó materiales póstumos, documentales, grabaciones en vivo, compilados. Sid en caída libre se convirtió en un símbolo y en una tragedia también. Los Sex Pistols es como que nunca evolucionaron ni tampoco maduraron, y tampoco es que hayan encontrado un nuevo sonido, porque estaban diseñados para durar lo que dura un estallido básicamente. O sea, morir jóvenes, dejar un solo disco y volverse una leyenda. Espero que les haya gustado la idea del video, que hayan aprendido algo o al menos les haya interesado lo que les conté. No olviden ponerle me gusta, suscribirse, darle a la campanita y compartírselo a sus amigos. Yo soy Nico de Lorenzini y como siempre digo, gracias gente por estar del otro lado y nos vemos en el próximo video.